He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Esto leemos en Daniel capítulo 3, versículos 17 al 18. Nuestro tema para esta noche, hermanos de Casa de Oración, intitula Para ser fieles, para ser fieles. Una bendición poder llegar a ustedes desde Bolivia hacia Dallas y poder compartir la palabra, orando siempre que Dios bendiga su vida. Y como la temática de esta noche nos desafía, podamos seguir siendo fieles, como fueron fieles los amigos de Daniel, aún siendo amenazados de ser echados a un horno de fuego ardiendo. Esta es nuestra serie entonces, especiales para el Grupo Vida del 2019. Le invito a tener a mano su lapicero, su hoja de apunte que ya hemos enviado. También pueda tener su Biblia a mano, porque estaremos entonces estudiando juntos nuestro tema, nuestra lección para esta noche. Una persona fiel o leal es aquella que se mantiene constante en sus afectos o en el cumplimiento de sus obligaciones. Fiel es aquel que no defrauda la confianza que se deposita en él. Aún en el griego bíblico, el término o la palabra fiel es pistis. Esto se traduce como fe y, como también hemos explicado, la traducción también puede ser fidelidad. En el hebreo, la palabra es emuná o emet. Eso significa nuestra palabra que normalmente usamos, amén, en castellano. Esto quiere decir así es, o es verdad, es cierto. Y en proyección hacia el futuro, esta es una palabra de afirmación y de fe que dice así sea o así será. Esto sin lugar a duda sucederá. Bueno, hermanos y hermanas, en un mundo de infidelidades, ¿en qué se basa nuestra fidelidad a Dios? ¿En qué basamos nuestra vida de fe y de fidelidad a Dios? Permítame esta noche entonces ir junto con ustedes mirando esta historia de estos valientes amigos de Daniel, que estando en un país extraño, con costumbres extrañas, con un estilo de vida moral totalmente extraño y diametral a lo que se enseñaba en su fe y en sus principios, ellos determinaron ser fieles. Y vienen a ser un ejemplo y un desafío para nosotros. Y de esta manera podemos esta noche estudiar en qué basar nuestra fidelidad en medio de un mundo de infidelidades y en un contexto diferente al contexto en el que nos hemos criado o nos hemos desarrollado. Veamos esta noche entonces estos tres fundamentos en los que podemos basar nuestra fidelidad a Dios y nuestra fidelidad de vida. El primer fundamento es el fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Para los amigos de Daniel existía una norma indiscutible. Por esto, ante la pregunta desafiante de Nabucodonosor sobre si estaban dispuestos, la palabra que usted tiene que agregar ahí es dispuesto. Nabucodonosor los confronta y los desafía. ¿Están dispuestos a postrarse ante el ídolo, la imagen, la estatua que yo he hecho levantar? Como todos los demás se estaban postrando y estaban adorando aquella imagen. Nabucodonosor le dice, ¿ustedes están dispuestos a hacerlo hoy? He escuchado que no lo hacen. ¿Están dispuestos? Y ante aquella interrogante,
Ellos no dudaron en decir en Daniel 3:16, no es necesario que te respondamos, oh rey, sobre este asunto. No es necesario. Rey, quiero que sepa que esto para nosotros es indiscutible. Es algo que está escrito, es palabra de Dios. La norma para todo hebreo estaba escrita. Ponga ahí la palabra escrita. Desde los tiempos del Éxodo, era la ley de Moisés, era la ley de Dios, era la palabra de Dios que estaba claramente escrita y para ellos les decía, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esto leemos en Éxodo 20, 4 al 5. Entonces no había para qué discutir. La norma era indiscutible, estaba clara. Vamos con nuestro 1.3. Los amigos de Daniel sabían entonces muy bien que ellos y su pueblo estaban cautivos en Babilonia, porque sus antepasados habían ignorado o habían desobedecido. Esa es la palabra. Habían desobedecido esta norma o esta ley. Ellos estaban en una posición privilegiada de gobierno por la gracia de Dios. Aún en ese contexto diferente, Dios les había bendecido. Aún en contexto de idolatría y de infidelidad, porque ellos habían sido fieles a Él. Por esto, ellos estaban firmemente comprometidos con una obediencia absoluta a Dios y a su palabra, pese a todas las amenazas y a todas las consecuencias. Aquí tenemos un ejemplo de fidelidad. Ellos basaban su fidelidad en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, las excusas para ser infieles en estos tiempos se exteriorizan o se expresan con frases como todo el mundo lo hace. O tenemos que ser tolerantes. Ahí la palabra es tolerantes y no dogmáticos. Todos están reclamando tolerancia. Todos están reclamando comprensión para que seamos tolerantes con el mal, tolerantes con la infidelidad, tolerantes con el pecado. Y cuando uno quiere decir, no, la palabra de Dios dice esto, le van a decir a usted intolerante, porque en este mundo, el mundo del relativismo moral, se ha propuesto sacar de nuestra vida los fundamentos firmes, y uno de ellos que quiere desacreditar es la palabra de Dios. Pero como hemos registrado ahí en nuestro 1.6, la palabra de Dios no apoya el relativismo moral, sigue siendo el fundamento firme. La palabra ahí es firme para todo creyente que quiere ser fiel. Por ello está escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué le parece? Todo pasará, pero su palabra no pasará. Todos los fundamentos quieren ser quitados de este mundo y de la vida de la persona, pero la palabra del Señor sigue siendo el fundamento firme para que usted y yo seamos fieles en medio de un contexto de infidelidades. Veamos entonces el segundo fundamento que encontramos en la vida de estos jóvenes y viene a ser el fundamento de la naturaleza de Dios. Además de basar su fidelidad en la palabra de Dios, ellos conocían muy bien el carácter indiscutible del Dios que servían y que adoraban. Conocían su carácter fiel, conocían su naturaleza permanente, santa y eterna del Dios que ellos servían. Por esto, a la siguiente pregunta de Nabucodonosor, cuando le dice, ¿qué Dios será el que os libre de mi mano?
Lea la pregunta desafiante y burlesca del rey Nabucodonosor. ¿Acaso haya o habrá algún Dios que les pueda librar de mi mano? Los fieles amigos de Daniel, en el capítulo 3, versículo 17, responden diciendo: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. No había duda, no quepa duda. Nuestro Dios, a quien servimos, Él sí puede hacerlo. La fidelidad de estos jóvenes descansaba en la naturaleza fiel y omnipotente, todopoderosa, de su Dios que conocían. En el 2.3, la palabra que usted debe agregar ahí es conocían. Ellos conocían personalmente al Dios que servían. Por eso podían confiar en su naturaleza fiel, en su carácter fiel y verdadero. De la misma manera, hoy en día, mi hermano y mi hermana, usted puede permanecer fiel. Usted y yo podemos permanecer fieles a pesar del horno de fuego, a pesar de la prueba o la dificultad más difícil que haya pasado o que esté pasando. Porque Dios es fiel y poderoso, como está escrito en Romanos 8:28, para hacer que todas las cosas que le sucedan le ayuden para bien. Eso es lo que hace nuestro Dios fiel. Todas las cosas las torna para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Aún las pruebas más difíciles, aún los momentos más difíciles que usted y yo podamos pasar. En nuestro 2.5 hemos anotado: la prueba en nuestra vida es como pasar por un horno, agrega ahí la palabra, horno de fuego. Por esto el apóstol Pedro nos anima diciendo: amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. El fuego de prueba hace que nuestra fe se purifique. La palabra purifique. Y que nuestra fidelidad pueda honrar a Jesucristo. Como dice Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya, podemos decir, gracias Señor. Pero además, los amigos de Daniel fueron fieles en medio de la prueba, no solo porque conocían la palabra de Dios y porque conocían el carácter o la naturaleza fiel y verdadera de Dios. Ellos también fueron fieles porque tenían un tercer fundamento, y este fundamento viene a ser clave en la vida de toda persona que quiere ser fiel. Es el fundamento de la decisión personal ante Dios. Tercer fundamento, la decisión personal ante Dios. Los amigos de Daniel tuvieron que tomar decisiones personales. Y la decisión personal que tomaron fue de permanecer fieles. Fieles, aun sabiendo de la posibilidad que Dios podía que no los libre de aquel horno de fuego ardiente. Mire, ellos respondieron con firmeza a Nabucodonosor: nuestro Dios puede liberarnos. Y si no, en otras palabras, aun si él no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:18. Esta es la verdadera fe, hermano y hermana. Ser fiel a Dios a pesar de que no nos conceda lo que puede concedernos y que tal vez le hemos estado pidiendo. ¿Usted le ha estado pidiendo a Dios? ¿Y qué si no se lo concede?
¿Le ha estado pidiendo algo? ¿Y si Dios no se lo da? ¿Usted seguirá siendo fiel? La verdadera fe se prueba en estos momentos y se afirma en estos momentos. La verdadera fe dice, aunque Dios no me diese lo que le estoy pidiendo, yo seguiré siendo fiel a Él, porque Él es sabio, Él es verdadero, Él es bueno, Él conoce lo que es mejor para mí. Él tiene el mejor plan para mi vida. Esta es la verdadera fe que se torna en fidelidad. 3.4. El creyente tiene fe verdadera siendo fiel a Dios, aún en el fuego de la prueba más difícil. Porque Dios es fiel y su gracia es suficiente para con nosotros. Entonces, en última instancia, usted puede ser fiel solo si toma la decisión personal de ser fiel delante de Dios, no por la circunstancia, no por lo que Dios le da o no le da, sino por la palabra de Dios, que es la verdad, porque conoce que Él es fiel y verdadero, y porque decide en su corazón serle fiel en medio de cualquier situación. Hermanos y hermanas, en este tiempo Dios está reclutando, Dios está formando este tipo de creyentes que en casa de oración, como los amigos de Daniel, puedan serle fiel. Que en la ciudad de Dallas, que ahí en el área de Oak Cliff y donde el Señor le lleve, pueda serle fiel. Usted es una de esas personas. Está llamado para ser fiel en base a 3 elementos o 3 fundamentos que hemos visto en esta noche. El primer fundamento es la palabra de Dios. El segundo fundamento es el carácter del Dios fiel que usted conoce y sirve. Y el tercer fundamento es la decisión personal ante Dios de serle fiel en medio de cualquier circunstancia. Pidamos hoy su ayuda en oración. Y que como los amigos de Daniel, usted y yo, sigamos y seamos siendo fieles. Padre Celestial, como los amigos de Daniel fueron fieles, yo quiero ser también fiel. Ayúdame con tu gracia cada día y con el poder de tu Espíritu Santo para fundamentar mi fidelidad en tu palabra, en tu carácter santo y fiel, y en esta decisión que he tomado de serte fiel a ti, la cual afirmo hoy, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos y hermanas. Un abrazo y todo nuestro aprecio para ustedes. Sigan orando por la pastora. Ya está mucho mejor. Esperamos que la próxima semana pueda estar totalmente restaurada de sus bronquios, de su garganta. Y gracias a Dios por su ayuda y sus oraciones. Oramos por ustedes. Les queremos mucho.